Sigue la clave roja gracias al patrocinio de Soros. Y también seguimos con Bill Gates y Windows, aun con los problemas de interferencia en el kernel de los chips de las vacunas que provocaron esos extraños lagazos en el vídeo en el primer programa. Ya que justo 10 minutos antes que hubo una actualización de unos 20 gigas de Windows 11, pues modificó los códecs del OBS y... O mi padre, que está por aquí, míralo. Saluda, papá. Hey, ¿qué tal? O mi padre que igual tocó algún botón y lo desconfiguró también. Sí. Claro que la otra opción era peor también, que era pasarnos a Linux, pero no somos tan frikis y tenemos una vida. O pasarnos a Apple, cuyo dueño se murió al enfrentarse a un cáncer por usar pseudoterapias, entonces yo no me fío de esa empresa. También gracias a la colaboración de Putin, que como no ha tocado todavía el botón rojo de la guerra nuclear, pues que seguimos vivos, de momento. O igual lo tiene montado en Windows, ¿no? ¿Te lo imaginas, Gerald, que tuviera el botón rojo montado en Windows? Sí, no, pero bueno, lo que yo sé de la economía rusa seguramente lo tiene Linux, que es gratis. Pues posiblemente. Bueno, una semana más con Gerald aquí, como no, siempre, y vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad, pero que esto se puede ver en cualquier momento y nos podemos echar unas risas igualmente, siempre y cuando sigamos vivos. Entre lágrimas, sí. Efectivamente, entonces en este segundo episodio de La Clave Roja, ¿tienes alguna noticia por ahí que sea interesante para abrir el programa? Claro que sí, hablando de lágrimas vamos a empezar a llorar y así después todas las noticias malas que vengan nos van a alegrar el día. Yo tengo mucho de lágrimas de facha después, ¿eh? Bueno, pero esas son lágrimas bonitas, son lágrimas pintorescas, pero estas son lágrimas internacionales. Estoy hablando de una masacre en Tailandia, una masacre que además involucró a muchos niños y infantiles. Un ex policía que estaba bajo investigación por tráfico de drogas y por también tráfico de influencias y sobornos y cosas así. Estaba él fuera de servicio, pendiente de juicio. Dice que fue a buscar a su hijo a la guardería y a ver si no recuerdo mal, la guardería, además el nombre se llamaba Uthai Sawan, que dice que está a 500 kilómetros al norte de Bangkok. Pues cuando le dijeron que el hijo no estaba ahí, el hijo no estaba ahí, pues empezó a usar su arma extra reglamentaria y un cuchillo y se cobró 37 víctimas, de las cuales 24 eran niños y 3 eran adultos. Los niños que había en ese centro infantil tenían de 2 a 5 años. La mayor parte de la policía dice que la mayor parte de las víctimas fueron víctimas por apuñalamientos y este hombre con entrenamiento policial pues parece ser que sabía poner el cuchillo donde ponía el cuchillo encontraba corazón. Además no fue que todas las víctimas ocurriesen en la guardería. Se dirigió a su casa después de que él consideró haber matado a suficiente gente y decían los testigos, los vecinos desde las casas, que cuando iban camino a su propia casa pues si encontraba a alguien que lo saludaba pues era alguien que apuñalaba. Así se cobró, como te digo, 37 víctimas. Al llegar a su casa, pues cometió suicidio y cuando la policía llega y lo encuentra a la mujer y al hijo, pues asesinados por sus manos. Lo cual le da un toque de extrañeza, ¿no? De que fue a buscar a su hijo a la guardería cuando ya lo había matado. Y esta es la noticia bajona de todo este reportaje. ¿Te pasó Sí, eso es un día de furia y lo demás son cojones, vaya tela. Tremenda noticia. Y que bueno, lo que decir, una de las cosas es que no solamente ocurren este tipo de matanzas en Estados Unidos, que allí son habituales casi todos los días, pero bueno, que también ocurre fuera, pero afortunadamente aún no teniendo un arma de repetición como ocurre en Estados Unidos, mató un montón de personas. Imagínate si esta persona hubiera tenido un UCI, hubiera tenido una arma así más con un montón de disparos más, o sea, hubiera hecho una auténtica... Bueno, ya la hizo, pero bueno. Pero algo que hemos comentado tú y yo muy a menudo, que si les das a este tipo de energúmenos, a este tipo de infames, un arma de asalto, olvídate, en vez de 37 muertos hay 137 muertos. Bueno, yo tengo una serie de noticias encadenadas, según el diario.es, que tuve que registrarme, por cierto, me ha costado €1 al mes, aprobara definitivamente la nueva ley de memoria democrática que declara ilegal la dictadura franquista. ¡Chan, chan, chan! Solo han tardado 40 y tantos años en decir que esto, que un régimen dictatorial... Pues madre mía, no me había enterado esta noticia, David. ¿Me dejas alucinado? Sí. Es una de las cosas que ha venido con estos presupuestos recién aprobados, entre otras cosas, que había cosas que he dejado fuera porque no me entraba, pero a mí me ha llamado mucho tiempo es eso de que, por lo que sea, ahora defender la dictadura franquista, algo similar a lo que podría ser defender Hitler o el nazismo, pues que estuviera prohibido, ¿no? Esto, por lo que sea, no a todo el mundo en el Congreso Constitucional, a los partidos constitucionalistas, algunos, no los llames fachas, les ha sentado algo mal.
pero no los llames fachas. Importante, ¿no? El caso es que dice que también una de las cosas es que retira títulos nobiliarios concedidos por Franco. Esto es una de las cosas importantes. También resignifica el Valle de los Caídos, ¿no? Que fue concedido por Franco, y asume las exhumaciones como responsabilidad de Estado y declarará ilegal la dictadura y las sentencias dictadas por los tribunales franquistas. 40 años después. Pero esto también incluye, ¿no?, declarar como ilegal esas asociaciones como la Asociación por la Memoria de Franco y La Asociación de Franco, el Huevo Derecho de Franco y todas estas cosas. Efectivamente, creo que ya el año pasado ya estaba ahí, ya había, hace un año o dos, cuando todo el Partido Socialista, ya cuando habían quitado a Franco del Valle de los Caídos, ya habían hecho como que era ilegal, y bueno, no solamente esa asociación que era de franquistas, sino también el restaurante ese de un chino franquista, o grupos que son franquistas, del Yunque no sé si han dicho algo, no es exactamente franquista, pero es primo hermano, o peor todavía. Hay unos que dicen, ¿no?, que es una ley humanitaria que está con las víctimas y que hubiera merecido un consenso amplísimo de unanimidad de las cámaras. Pero por lo que sea, no han conseguido esa unanimidad. 47 años que ha ocurrido desde que murió Paquito. Te voy a decir una pequeña anécdota. Yo pensé, hay dos cosas que pensé que nunca vería en mi vida. Ya me estoy asustando porque igual pienso que se llega al final de mi vida. Una es que España ganara un mundial, y ya ganó. Y ahora que declararan esto ilegal, la asociación y las referencias a la dictadura. Nunca pensé que lo harían a la manera de Italia, y ahora está pasando. Así que tenemos que apurarnos, que igual me quedan solo 2 telediarios, tío. Sí, la otra es que vuelva a ganar Eurovisión España, que por lo que sea es complicado. Bueno, el caso es que se han opuesto, por lo que sea, los partidos de centro del PP, Vox y Ciudadanos. Estos son los llamados centro moderado, ¿no? Sí, de centro moderado, vamos. Centro moderado ahí, que le están quitando el espacio al Partido Socialista, porque el Partido Socialista se ha ido muy a la izquierda. Nótase la ironía en esta frase. Lo digo por los algoritmos de YouTube, que suele confundir. Bueno, el caso es que parte de la crítica que en algunos partidos, como Esquerra Republicana, que se había abstenido, Esquerra Republicana, ERC, al parecer que comparten también algunas asociaciones memorialistas, creen que la norma es insuficiente y que se irán dejando impunes a nuestro país los crímenes franquistas, o sea, por un lado y por el otro. El proyecto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el BOE, y el texto da un plazo de 1 año para que algunos de sus preceptos sean llevados a la práctica. Es el caso de la reforma de la ley de asociaciones para incluir como causa de extinción la apología del franquismo, o el mandato al gobierno para que realice una auditoría de los bienes expoliados durante la guerra y la dictadura. De esto vamos a hablar en Clave 45 dentro de muy poquito. Y lo que no sé yo es si se meterán en lo expoliado por parte de las empresas del IBEX, que es por donde nosotros vamos a hablar. Yo ahí, ya esto es como, bueno, ya que le hemos subido los impuestos a los ricos, vamos también a hacer esto que teníamos pendiente, ya que se atreven con todo, vamos hasta el final. Una vez que te metes, parece que se ha atrevido el Partido Socialista. Vamos a ver en qué queda. Yo creo que esto igual es un titular y poco así. Hombre, es que ten en cuenta que ya han tenido 44 años para esconder los bienes, para reposeerlos, ponerlos en nombre y tal. O sea que ya, si no han lavado el dinero, ya es que se merecen que se lo quiten, así, a las puertas. ¿Qué es lo que ha dicho la oposición de los partidos de centro, un poquito derecha, centro, muy centrado? Si eres Gil, eres muy centrado. Las críticas más duras han venido por esta parte de la bancada de la derecha, que dice que es sectaria, es una ley sectaria, porque se empeñan en rechazar una ley que es un acto de la justicia elemental. Les han preguntado a la socialista Eva Granados, al PP, dice: la memoria es lo contrario al olvido, y en democracia el olvido no es una opción. Memoria es el reconocimiento, la reparación y la dignificación de todas las víctimas del golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura. Es lo que dice la parte de la izquierda. Dice, bueno, pues, ¿pero qué han dicho la derecha? Dice que es un arma arrojadiza, que es una traición a los españoles, que pretende convertirnos en una democracia militante de izquierdas. Estas son algunas de las manifestaciones, como de la popular Amelia Sala Nueva. Después también hay otros compañeros de ella, que dice Salomé Pradas, que es acusar al gobierno de reescribir la historia, de reabrir heridas del pasado. Hasta que no se abran las fosas no se cerrarán las heridas, ha respondido en el turno Granados. En su turno Granados. Bueno, Vox, ¿no? Ese otro partido un poquito más a la derecha, pero un poquito del PP, un poquito nada más, que habla incluso de la vulneración de los derechos fundamentales y que ha prometido no parar hasta conseguir su total derogación. Esto lo ha dicho José Manuel Marín, ¿no?
en el caso de que las tres derechas, o centro derechas, ¿no?, ponen el foco en un precepto de la ley incluido para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos más allá de la muerte del dictador, hasta el 83. Cuestionar pilares básicos de nuestro sistema democrático, como la transición, a pesar de que la medida no extiende el ámbito de la aplicación de la ley, que llega hasta la promulgación de la Constitución. Y para justificar el no, como no, han sacado su coletilla más habitual, que es ETA. No podía faltar ETA, claro. Crea una ley de desigualdad inaceptable entre víctimas de primera y de segunda. Claro, que no hay restauración por parte de... Esto de sacar ETA es como que, bueno, ¿y ETA qué? Y va, pero es que ETA no estaba gobernando. O sea, las víctimas de ETA ya tienen sus asociaciones de víctimas del terrorismo, ya tienen sus indemnizaciones y ya tienen todas sus movidas reconocidas. Puedes estar más o menos de acuerdo. Por ejemplo, el único que estoy de acuerdo, que ellos no lo mencionan porque siempre se les olvida, es con el tema del GAL. Las víctimas del GAL sí que no están reconocidas dentro de... Pero esto es otro tema que también haremos en clave 45, ¿no? Es decir, que lo único que habría que añadir a esto, y el Partido Socialista por lo que sea se le olvida, es a las víctimas del GAL. Y bueno, pues el caso es que esta gente, los conservadores, por lo que sea, pues les ha sentado mal esta ley, ¿no? Y tengo aquí más noticias, mira. El caso es que adiós a la nobleza de Franco, quienes recibieron los 33 títulos que eliminará la futura ley de memoria. Pues tenemos algunos nombres, como el Ducado de Primo de Rivera, que los tienen sus hijos, y tienen algunos de los... El Marqués de San Leonardo de Yagüe, el Condado del Castillo de la Mota, que es el Atendé Carrero Blanco y los 5 de Juan Carlos, el Ducado de Franco, Marquesado de Quim de Sam, pues todas esas cosas, por lo que sea, aquí lo tengo, ¿no? Es Condado de Jarama también, se distinguió a un aviador. Todos estos son fascistas o franquistas, pues que ayudaron a favorecer esa oligarquía o ese poder instaurado de esa dictadura, ¿no? Sobre todo ayudados hasta el golpe del 36. El Marquesado de Bilbao de Guina, Condado de Bao, Condado de Cierva, Condado de Fenosa, de eso hablaremos también. Marquesado sí. De Casa Cervera. Fenosa es por lo habéis sido, por esa empresa del IBEX que tanto tal, ¿no? Hay algunos héroes más, ¿no? Los héroes caídos del 36 de la memoria democrática. Hay algunos títulos, entre los condecorados figuran el que fuera presidente del Consejo del Estado, Joaquín Bau, Onésimo Redondo, fundador del Jones, Víctor Pradera Gómez, el tercer conde de Pradera, Joaquín Beljueva Alarcón, bla bla, bueno, una serie de gente elitista, que tampoco por lo que sea, con estos presupuestos también les han subido los impuestos a las altas rentas, también les afecta, o sea, es como doble hostia que se han llevado a esta gente y están bastante enfadados con este gobierno social comunista. En Galicia también ha habido impacto, ¿no? Repercusión en Galicia de la retirada de títulos nobiliarios. Y el Pazo de Miras. El Pazo de Miras, efectivamente. Pedro Barri de la Maza se queda sin título, José Calvo Sotelo, la familia, el duque de Calvo Sotelo, bueno, el Primo de Rivera que ya lo hemos repetido, el propio Francisco Franco, la familia, por lo que sea, bueno, pues, ¿no? Concedido de Carmen Polo, no sé qué esposa del dictador, Fernando Suárez, bueno, el caso es que Fidel Dávila, Joaquín Benjumea, Juan Yagüe, que ya lo hemos repetido, gente, por lo que sea, que había prosperado durante la dictadura, pues como que, no es que los borres de la historia, porque es imposible borrarlos, pero es por lo menos que no mantengan los títulos nobiliarios ni los privilegios. Y los beneficios que van con los títulos nobiliarios, claro. De hecho, se hablaba también de lo de Billy el Niño, que aunque llega tarde porque ya murió durante el COVID hace un par de años, también se le quitaba, ¿no? De hecho, hay algunos periodistas conservadores que hablan. El gobierno y la nobleza franquista usan el mismo argumento ante la retirada de los títulos nobiliarios, ¿no? Es lo que dicen algunos conservadores. Recuerda lo que yo te llevo abocando por varios años ya, que no se trata de que lo borremos, se trata de que los marquemos con tinta roja bajo el libro de texto diciendo estos fueron los grandes hijos de puta que arruinaron el país. Yo tampoco opino que se deben de borrar, al contrario, hay que marcar para que no vuelvan a ocurrir. Sí, es verdad que han dejado fuera algunos que eran científicos y tal, hay como 4 o 5 que se han salvado. El caso es que cómo reaccionan las redes ante esta historia, que a mí es lo más gracioso. Manio Venas dice, adiós a la aristocracia golpista de Franco, ¿no? Y vemos algunos comentarios como una tal Carmen Pérez, dice, adiós a la aristocracia golpista de Franco, los 28 títulos nobiliarios concedidos por Franco, que ahora suprimirá la ley memoria. Gracias, no sé qué, bla, 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 bla. Carmina Arias dice, ¿van a devolver el dinero o eso queda para dentro de otros 60 años?
Sí, Muy cuando la importante. inflación lo ajuste, claro. Esto es lo que decíamos precisamente del hecho de devolver lo robado a las familias que fueron víctimas del franquismo y que prosperaron esas empresas, normalmente del IBEX, o relacionado a las familias, que claro, son ya 3 o 4 generaciones posteriores, ¿no? Florentino, estamos mirando para tu palco. Sí. Insistimos que esto en Clave 45 lo vamos a tratar. El caso es que voy a volver otra vez. Aquí en el diario.es dice: el PP pidió en el Parlamento mantener la máxima condecoración franquista y que tenían Mussolini y Hitler. Ese partido de centro, el PP, Wow. ¿no? Muy de centro, ¿eh? Esto es como, ¿te acuerdas cuando Casado decía que ya están estos rojos hablando de las tierras del abuelo? Pero ¿quién se acuerda de las fosas de los abuelos enterrados? ¿Quién se acuerda? Más de 200 personalidades, fíjate, el periódico Mediterráneo Digital, ese partido españolista, políticamente incorrecto, y que dice que más de 200 personalidades exigen la derogación de la ley de la memoria democrática. 200 personalidades, fíjate, eso es toda España. La España importante, Sí, sí, la España eso que importante, no puede la pide. ser. Eso no puede ser que la ley... ¿Y qué pasa con la ley de la amnistía de 77? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Y te pone ahí aquí unos nombres que seguro que son implicados la mayoría de ellas, ¿no? Arias Salgado, Rodolfo Martín Villa, Eduardo Serra, Soledad Bezarri, Esperanza Aguirre, Alfonso Alonso, Juan Carlos Aparicio, Miguel Arias Cañete... Aquí hay algún socialista, como estamos viendo, Ignacio Camuñas, Román... Pero estoy aprendiendo el lenguaje español gracias a este diario digital, ¿cómo se llama? El Mediterráneo Digital, que parece ser que personalidad quiere decir rancio facha. Ok. Pues pero bueno, si esta entonces, gente vale. ya tiene una pulserita con la bandera de España, ¿qué pretenden? ¿Que paguen impuestos y que devuelvan lo robado? No, ¿no? Eso, le quitas toda la gracia a ser privilegiado. Por Dios. Además, ¿cómo se van a diferenciar de la plebe, de la chusma y de la turba? Claro. Joder. Isabel Tocino, José Ignacio Huert, Manuel Núñez... Gómez Navarro, que fue ministro con Felipe González. Estamos hablando también de... también están vinculados de una otra forma con el PSOE Joaquín Leguina, Alfonso Lazo, Marcos Peña Pinto y Pedro Bofill. ¡Wow! El acto estuvo encabezado por Arias Salgado, quien acompañó a Teresa Freixes y José Varela Ortega. Apellidos que nos suenan, por cierto. Todo esto es como que ha salido un montón de fachas quejándose de: oye, que me tengo que devolver lo robado. Más noticias relacionadas, no directamente, pero cómo ha salido a intentar contrastar esta noticia en primera plana la extrema derecha. Iros a la mierda, Mediterráneo Digital. Los diputados votan subirse el sueldo un 3,5% con los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos también. Unos le quitan a los ricos o franquistas o los quitan los títulos nobiliarios y ellos dicen que cómo es que estos diputados se suben el 3,5%. Ojo que el PP, Vox y Ciudadanos ese 3,5% no lo va a devolver, no lo va a entregar a causas sociales. A ver, que ellos votan en contra de subirse el sueldo, pero se va a cobrar el sueldo. Claro. Una vez que se miran así a ojo de buen cubero los escaños y dicen: hay 300 votando que sí, nosotros somos 100, vamos a votar que no, porque total la subida la tenemos. Bueno, esta noticia ha corrido por un montón de memes, WhatsApp, información, como diciendo: ¡qué indignación! Además es que el titular, iros a la mierda, O sea, no es los diputados votan subirse el sueldo. Pero yo te podría dar otro titular. Según la inflación, el precio del dinero ha subido un 6%, ¿no? Y también la subida a los funcionarios es un 3%. Entonces podríamos llegar incluso a titular que los congresistas o los diputados se han bajado un 6% el sueldo. No, esa es una falacia. Ellos han subido el sueldo 3,5%, la economía está mala y ha creado ese tipo de devaluación de que ha subido la carestía de la vida un 6,5%, por tanto, ellos van a perder el 3,5% de su ingreso. O sea que es cierto que la mitad no van a alcanzar a lo que la economía les jode, porque por desgracia ese mismo subida de carestía de la vida se la tienes que aplicar al peón cabazanjas, al electricista, al fontanero, claro, al autónomo, al de las pymes, y esos van a perder el 6%. Efectivamente, de hecho, pero me refiero a que los funcionarios han subido lo mismo, un 3%, un 3,5%, un 4%, un 3 y un 4%. Esta gente son funcionarios de otra manera, no han hecho una posición. Claro, son de otra manera. Que se han subido lo mismo que los funcionarios. Es verdad que no han subido el salario mínimo, que creo que lo van a subir ahora otra vez, me parece. No han subido lo mismo, el salario mínimo no sé si lo subirán en Navidad, pero hay que decirte que tú podrías decir que esta gente no se ha subido el sueldo, se ha subido lo mismo que el IPC. Incluso ha perdido poder adquisitivo con esa inflación. Lo que quiere decir que la noticia es teniendo razón
y siendo injusto que se suban en un 3%, pero podrías titularla al revés y no estarías mintiendo. Tú podrías abrir el diario Clave Roja, ¿no? Y publicar eso. Los diputados van a perder el 3% de su valía contra la carestía de la vida. Qué buenos son, ¿no? Y cómo trabajan por nosotros. Solo se suben un 3,5%, igual que el resto de los funcionarios. A eso me refiero. Lo que quiere decir que están utilizando sensacionalismo para el titular de la noticia para cabrear a la peña, para que salgan con antorchas y quemen el Congreso de los Diputados. A eso me refiero. Y el titular no es que sea falaz, pero sí que no es exacto. Correcto. Yo lo único que sé es que lo que me has estado describiendo como la moderada centro-derecha, creo que son una gente que tienen balcones grandes y al despertar le gusta mirar al sol a la cara, ¿no? Y se ponen a cantar canciones. Efectivamente. Otra noticia que también ha saltado para intentar contrarrestar estas medidas franquistas. No, el Rojeras este. Un empresario ofrece un sueldo de 400 euros al mes a quien ocupe el casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero. Wow. Por supuesto, en Mediterráneo Digital, tu periódico de centro... De centro moderado, sí. Entonces, como toda esta gente está muy enfadada, te voy a poner una cancioncilla que te va a gustar. Te voy a poner primero un audio precisamente de una serie de televisión que tú me añadiste, me recomendaste, a ver si la reconoces. ¿Qué cojones pasa ahora? Yo te diré lo que pasa. Dime, ¿eres una supervillana y me vas a explicar tu plan? No interrumpas el discurso de mi churri. Lo daría todo por verte con un micrófono de diadema. Cuando lleguen los créditos, Harley y yo te mataremos. Y anunciaremos que dirigimos la nueva Legión del Mal. Ahí estamos. Espera. ¿Lexos ha metido en esto por lo del impuesto a las guaridas? Que es un 0,5%, por Dios. Y es para que la universidad sea gratuita en Gotham. Buena idea, porque las barreras en el acceso a la educación crean desigualdades económicas. Oye, Harry, ¿podemos centrarnos? ¿Cómo no? La culpa es siempre del 0,01%. Lex Luthor no puede permitirse pagar ese impuesto. Prefiere destruir el mundo, Prefiere destruir el mundo, ir o mandar o eliminar a quien sea. Bueno, la serie, este trozo pertenece a la serie de Harley Quinn, en la tercera temporada del último episodio, ¿no? Que hay otro trozo que también me hizo mucha gracia, que yo no puedo ¡Enhorabuena a Billy Bob Thornton por su actuación espectacular! Que es el Joker siendo bueno. Que los multimillonarios como Bruce Wayne no tienen vergüenza. Los que desangran a esta ciudad son los del 1%. Que gana las elecciones hoy alcalde. Estamos un paso más cerca de acabar con la aplastante disparidad económica de Gotham. ¡Que salgan los payasos! Aquí está el mensaje. Es una redada policial. La humillación pública y la justicia siempre han ido de la mano. Así que has caído en nuestra trampa. Y ahora pagarás por evasión de impuestos, damas y caballeros, y amigues no binarias. Esto va por vosotros. Y por mí. El mejor Joker de la historia. Mensaje comunista allí, siendo comunista, cobrando impuestos a los ricos, que evaden impuestos. Para mí toda una sorpresa. Toda una sorpresa. Y por último, para terminar mi sección y ir a la publicidad, muy impactante este sonido de, por supuesto, sacado de Facebook, de un meme. Perro flauta, progreo activista, oye bien tu corazón, no seas egoísta. Si hay un bien social mayor, más que hacerse ecologista. Ahí está. Es el gran acto de amor de adoptar a un fascista. Apadrina un facha, aunque sea por un día. No le dejes solo, aunque él sí que lo haría. Aunque sus cosas de nadie te crispen un poquito. Un abrazo, una sonrisa, una oración. Apadrina un facha, aunque sea por un día. No le dejes solo, aunque él sí que lo haría. Aunque sus cosas de nadie te crispen un poquito. Un abrazo, una sonrisa, una oración.
Bueno, ya está, ya pasó. Qué bueno, David, qué bueno. Bueno, para los que qué están bueno. escuchando en la radio con deepfake, está súper currado el vídeo y es un temazo. Los que y están viene muy escuchando en la bien. radio, que dejen de hacer el gilipollas y que te empiecen a mirar en YouTube. Efectivamente. Este programa David lo diseña para YouTube. Ir a mirarlo a YouTube, que el chaval se le ocurra preparándoselo para YouTube, machos. Y machas, Sí, y maches. sí. Yo pongo un montón de enlaces de Facebook, de las redes, hago copy-paste y esa es la maqueta del programa. Bueno, vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida con más noticias. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano en enex.es y a través de ivox.com. Clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Pues ya estamos aquí, Gerald, y más noticias impactantes que tenemos para la actualidad o la desactualidad de estos días. ¿Y tienes tú por ahí algo interesante? Desde luego, tengo varias noticias interesantes, pero voy a dar solamente cabeceras, la gente que se busque un poquito, ¿no?, los detalles, porque, por ejemplo, los Estados Unidos acaba de pasar un mandato por parte del gabinete de Biden, presidencial, exigiendo a todos los pasajeros que lleguen desde Uganda que sean auscultados médicamente para ver si traen el virus del ébola. O sea que nadie puede descender desde un avión proveniente de Uganda en Estados Unidos ahora sin haber sido auscultado médicamente para el virus del ébola, porque los sistemas de sanidad de Estados Unidos han recibido noticias de que hay brotes de ébola en Uganda y tal, y que hay mucho tráfico aéreo, y estadísticamente hablando es posible que venga como vino COVID, ¿no? Esto es curioso. Solamente eso. Bueno, primero que el ébola sí que es mortal creo que era un 40 o 50%, ¿no? Y de hecho aquí hubo una crisis en España cuando ocurrió con aquella enfermera que se contagió al traer a un cura, me parece que era un cura que estaba infectado, que el propio cura no quería venir. Correcto. Y libró, pero lo pasó muy mal, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque encima es muy contagioso. Pero en este caso la gente está poniéndose un poco en contra y en crítica de esta decisión, porque no ha habido ningún caso confirmado de brote en Estados Unidos. Entonces es como decir, bueno, estás haciendo alarmista, no sé qué, no sé cuánto. Pero tú sabes cómo funciona la sanidad, hay que curarse en salud. Sí, de hecho lo que me parece que hagan esto bien, si de verdad tienen información por detrás, que es lo que tienen que tener. Tenemos información por detrás que no tiene por qué ser pública, de que ha habido algunos casos o puede haber esa posibilidad. Todo lo contrario que hicieron con el COVID, que tuvieron todo el tiempo para tomar medidas, ¿no? Estados Unidos fue la última en contagiarse y no lo hicieron. Entonces, bueno, oye, a mí no me parece mal. Ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Imagínate que si llega a dar y por no hacer nada, pues tienen un problema con el ébola. Con el ébola también lo tendrían. Con ébola. Pero con el ébola sí, o sea, el ébola sería grande aquí. A ver, la otra noticia que te voy a dar es una noticia ahora que se pasa al mundo de la economía. La siguiente noticia que te voy a dar también tiene que ver con el ámbito de salud, y es que los estamentos de sanidad de Estados Unidos acaban de declarar la existencia de un nuevo fenómeno que ellos lo han llamado el COVID rojo. Ojo, David, no es un COVID diseñado para ti. Solo mata rojos o algo así. No es un COVID diseñado para ti, al contrario, resulta que, recuerda, como el mundo está en desfase, pues los colores rojos y azules en Estados Unidos se asignan al Partido Republicano y al Demócrata, y el color rojo en Estados Unidos tiene que ver con el Partido Conservador, con el Republicano. El azul es el Demócrata, al revés que en España, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, qué curioso, sí, bueno. sí. Pues entonces aquí han hecho un estudio el Departamento de Sanidad y está descubriendo que efectivamente hay incidencias de muertes y hospitalizaciones muchísimas más grandes que tienen que ver con comunidades, grupos, ciudades que se vuelven republicanas cuanoneras y están en contra de todo tratamiento probado contra el COVID y acaban plamándola. O sea, que resumiendo, que sería que votar conservador cuesta vidas. No,
No sé si votar conservador cuesta vidas, pero creerte la mierda que te dan los conservadores sí. Porque a lo mejor tú puedes creerte la mierda que te venden los conservadores, pero después decir, puta, votar en contra de la ley del aborto, votar en contra de una sanidad, votar en contra de mejoras sociales va a mi favor. Así que sin que se enteren mis coleguillas, yo voy a votar a los que me están ayudando, ¿no? Pero aunque sigo creyendo que los demócratas coman niños, como dice Cuano. ¿Qué estamos viendo entonces ahora mismo? Esto es un gráfico que propuso el Departamento de Sanidad estadounidense y que te está enseñando las muertes desde el principio de la pandemia, febrero del 29, hasta casi la actualidad, octubre del 2022. Y los colores son encuestados que cuando les preguntaron por sus afiliaciones políticas se declaraban demócratas o republicanos. Entonces, al principio de la pandemia, dirás tú, hostia, qué pocos republicanos afectados, como puedes ver en la línea roja. Claro, sí. Que pocos republicanos afectados porque estos grupos republicanos solían vivir en comunidades más dispersas, mientras que los demócratas eran de las grandes ciudades. La América profunda. Sí, mientras que los demócratas eran de las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, ¿no? Boston, Chicago, etc. Pero ya ves que cuando avanza el primer año de pandemia, se cruzan los cables. Después, lo que empieza a subir astronómicamente son las muertes entre los votantes republicanos, los trumpistas, los cuanoneros. Hay una terapia que se le da hoy en día a la gente con COVID aquí en Estados Unidos, se llama Paxlovid. Paxlovid, para los cabezones que no nos ven en YouTube. Porque el nombre está saliendo aquí en la pantalla, ¿verdad, David? Sí, Paxlovid. Pues esto fue lo que le dieron a Joe Biden y a su mujer cuando encontraron que tenía COVID a las pocas semanas de su entrada en el gobierno y tal. Y resulta que particularmente parece ser que los votantes republicanos pues son contreras a vacunarse y a usar terapias como Paxlovid para curarse. Y como puedes ver, hay una inmensa diferencia en la curva. Yo se ha estabilizado mucho. Si las matemáticas es música, o sea, para mí eso es música y justicia divina. O sea, eso es que encima es tus creencias y tus votaciones te están costando la vida. No, el chiste es que al final Darwin tenía razón y mira, la selección natural funciona. Claro, efectivamente. Pues ahí ves, ¿no? Tenemos que hacernos una sección, David, y tienes que ponerme una cabecera, ¿no? Que sea algo así como ¿qué locura han hecho hoy los tromperos? Tan, tan, tan y tal. Pues resulta que lo he dejado por fin de programa, ¿no? Pero así lo anunciamos, de que vamos a tener que hacer algo porque estos son recurrentes. Y además son la nota más payasa, ¿no? Decir, Dios mío, ¿a qué gente se vota en política? Bueno, pues resulta que están llegando lo que son los comicios de media temporada y aquí es donde se votan a muchos congresistas y senadores. Entonces aquí corre el peligro de que en Estados Unidos la Casa del Senado y la Casa del Congreso cambien de manos y tal. Y entonces los republicanos están peleando muy duro para ganarlas. El problema que hay es que los candidatos que se están proponiendo, ¿no? Los candidatos republicanos que se están proponiendo pues son muy extremistas, ¿no? Son antivacunas, son pro asalto al Capitolio, son pro QAnon, son unos impresentables. Son taraos. Yo lo llamaría, resumiendo, unos taraos. Sí, pero los analistas políticos están diciendo que mientras que los demócratas, con Joe Biden a la cabeza, tienen propuestas como, por ejemplo, legalizar marihuana a nivel federal y currarla a impuestos, cobrar impuestos por ella. Sí. Joe Biden acaba de pasar una ley diciendo que iba a dar un perdón ejecutivo a toda la gente que haya sido encontrada con ofensas de posesión de marihuana sin intención de vender, para que así se le pueda limpiar sus récords penales. Y eso, y que no se extiende este perdón a los traficantes, solamente a la gente que tenía cantidades de consumición. Están haciendo una propuesta de extender la capacidad del Medicare para que acoja más gente, ¿no? Están haciendo un plan de reconstrucción para la infraestructura estadounidense, que los puentes están cayendo y las ciudades están hechas pedazos, ¿no? Porque no ha habido inversión en la infraestructura. Entonces, los analistas políticos dicen, joder, parece que los demócratas tienen un plan. ¿En qué consiste el plan de los republicanos? Hacer lo contrario a los demócratas. O sea, el único plan que tienen los republicanos es, ese demócrata es malo, yo voy a hacer lo contrario.
Y dice que tienen un poco de estos dejos que él encontró con los dejos que había durante la guerra civil, la guerra de secesión estadounidense, donde el sur empezaba a sacar artículos de prensa diciendo que Lincoln era un hijo del diablo, que los del norte eran malvados, que querían destruir el sistema de vida sureño tan bueno, tan apacible, tan estable. Joder, es que no sé si estás hablando del siglo pasado, no sé si estás hablando de Trump, de las noticias relacionadas con Trump, o estás hablando de Rusia, de la guerra de Ucrania, porque es un poco lo mismo, ¿no? Claro. Poner que el rival sea el malo, el demonio. Que el rival sea siempre el malo, ¿entiendes? Entonces, uno de los republicanos, que se llama Kevin McCarthy, ¿ok? Y Kevin McCarthy, que ya está en política, ¿no? Pues él dijo, joder, qué mal estamos... Él es republicano y dijo, joder, qué mal estamos quedando los republicanos. Entonces dijo, yo voy a crear una guía de dirección al Partido Republicano, de conservadora, ¿no? Y entonces en una presentación que hizo, creo que fue en Pittsburgh, que es en Pensilvania, ¿no? Hizo un meeting para republicanos, salió a la palestra con el teléfono, con el micrófono y dice, hemos creado una guía que se llama Commitment to America, nuestro empeño con América, ¿no? Nuestros propósitos para la América y tal. Y esta es una guía para que todos los republicanos la sigan y tal, y así no puedan decir que estamos siempre en contra de los demócratas. Él mismo se daba cuenta de que lo estaban criticando por eso, ¿no? Y mete la mano en el bolsillo y sacó un folio doblado a la mitad. O sea, todo el mundo le está riendo, ¿no? De que, una guía de media hoja. Una guía de media hoja, una guía para América, de media hoja, mal doblada. Entonces ahora todos los comentaristas políticos, empezando por John Stoker y otros más, están diciendo que el problema del Partido Republicano es que no tienen una alternativa real, sino lo que hacen es jugar a crear realidades alternativas. Hicieron un juego de palabras maravilloso y con eso, ¿te fijas? Que no tienen una alternativa real, sino que viven una realidad alternativa. Es que claro, ahí hay un tema de que esos votantes de esta gente, claro, más de 3 líneas lo van a leer porque se les escapa de su entendimiento. Ya. Pero pueden encontrarse a un amigo demócrata que se lo lea. Bueno, lo que me ha hecho gracia es que esto de que legalicen de alguna manera o que despenalicen pues los porros, ¿no? O la marihuana, esta noticia le gusta mucho a Melendi. Y que cobren impuestos, yo creo que estamos tardando aquí en llegar, ya que estamos en pleno momento de cobrar impuestos. Eso ya no le gusta a Melendi. A Melendi lo que no le gusta era viajar en avión borracho, por lo que fuera no se le daba bien. No se le da bien, ¿verdad? Siguiendo la línea de noticias de qué han hecho los republicanos tontos hoy, pues, o sea, los republicanos tontos en Estados Unidos, la extrema derecha del mundo, ¿no? Hay un candidato que está corriendo para la carrera de gobernador, para la candidatura de gobernador en el estado de Oregón, y se llama Christina Drazan, D-R-A-Z-A-N. El problema está en que cuando esta tipa empezó a correr como candidata para gobernadora, ¿qué pasa con los periodistas? Pues que empiezan a buscar en tu pasado, empiezan a buscar en tu campaña, empiezan a buscar, ¿no? O sea, algo que contar. Claro, y tú para tener en política tienes que borrar siempre todos los twitters, es lo que hacen todos los políticos cuando van o sea, los nuevos políticos. A ver, el problema no es que tanto que tenga Twitter, es que alguno creerá que eso es un problema. El problema es como cuando con Christina Drazan tienes en tus campañas donaciones de partidos de milicias que asaltan al Capitolio. Qué guay. De partidos de milicias que están metidos dentro de listas terroristas del FBI y que te están donando a tu campaña. Y que después traes a hablar a una de tus mítines a un ponente de la extrema derecha antigubernamental, milicia y dirigente de milicias llamado B.J. Soper. B.J. Soper, que es uno que dice que hay que derrocar el gobierno, que hay que encarcelar a todos los demócratas, que nos conviene traer una teocracia, que los demócratas están comiéndose bebés en los sótanos de las pizzerías y todas estas cosas que encuentras en el diario de QAnon. Pues ella está completamente aliada con lo que le llaman alternativa derecha, que es básicamente la extrema derecha estadounidense. Y el problema está en que ella no le ve nada malo y sigue corriendo su carrera, mientras que los demócratas están frotando las manos y decir, ¡ay, qué bien! Nos toca correr a un tío cuerdo contra una loca, de puta madre. Pero si es que esta gente, es verdad, los de extrema derecha se creen los buenos de las películas y dicen, ¿pero qué hay de malo en asaltar el Congreso?
¿Qué hay de malo en el franquismo? Que esté allí salvando España, o qué hay de malo de quemar judíos en la Alemania nazi. ¿Qué hay de malo? Sí. Claro. Efectivamente, de hecho es como nos quitan nuestra libertad de expresión y tenemos que devolver lo robado, lo conseguido. No, lo tenemos que devolver lo conseguido con nuestro esfuerzo, con la meritocracia nuestra. No nos dejan quemar judíos. Joder, ¿cómo nos vamos a expresar? Sí. Sí, son así de locos, sí. Y si te parece, voy a pasarte unas cabeceras rápidas que tienen que ver con la economía estadounidense. Perfecto. Y te las doy muy rápidas para darte tiempo a que des tú un par de noticias. Pues verás, una de las cabeceras más extrañas que se está leyendo es como la economía estadounidense en octubre del 2022 es de la mejor que ha estado en los últimos casi 40 años. Y tú dirás, ¿qué? Bueno, es cierto. Y puedes decir ¿qué? Porque, claro, si escuchas a los republicanos de derechas que están en contra de los demócratas, ¿no? Biden está arruinando el país, pero sin embargo, una cosa que le echaron a Biden, que no tenía ningún poder sobre ella, era que el precio de la gasolina había subido por los aires hacía solamente unos pocos meses y ahora está por los suelos. Y claro, le echan la culpa de que esté por los aires, pero no le dan las gracias de que esté por los suelos. Esto no es muy distinto aquí en España, con el tema de la economía y el paro. O sea, las cifras de paro se supone que son de las mejores, incluso antes de la crisis de 2008, pero según la prensa mediática de la derecha, que es masiva, estamos a 2 pasos de la crisis horrible. Iba a decir, sí. O sea, y es un contraste exagerado. Y solamente tienes que ver las cifras del paro durante 2008 y ahora, y la recuperación que hubo tras la crisis del COVID, pues fue mucho mejor que la del 2008. Ojo que la de 2008, la culpa principal, el último que se enteró fue Zapatero, O sea, que el PP después llegó y no ayudó a recuperarse. Pero yo aquí reparto culpas. Sigue. Bueno, pues las cifras dicen que solamente en el mes pasado de septiembre se añadieron 263.000 nuevos puestos de trabajo. Dice que esto, por desgracia, son menos que los puestos de trabajo que se añadieron en agosto, que fueron 315.000, que son brutales estas cifras. El desempleo ha caído de un 3.7%, en un mes cayó un 3.5%, y estos son a niveles nacionales. Sin embargo, en ciertas compañías que se adhieren a los valores de la bolsa están acojonadas porque la bolsa está subiendo, bajando, dependiendo de qué día es viernes. Y compañías como Walmart, Amazon, FedEx, otras así grandes, pues tenían varios empleos abiertos, ¿no? Estaban buscando gente para contratar y sin embargo han congelado los nuevos contratos, no contratan a más gente en estos meses. Bueno, pero eso que lo resuelvan los sindicatos que tienen estas empresas. No, que no tienen sindicatos, es verdad. No tienen sindicatos. Ay, qué pequeño. Bueno, sí, perdón. Era el chiste, lo tiene tu sarcasmo le hiere los oídos a mucha gente, oye, en serio. Pues es cierto, claro. Los economistas, que están siempre a favor del libre mercado y de los capitalistas, dicen que esto es insondable, no se sabe por qué estas cosas funcionan así, qué cosa más rara y bueno, los poderes del mercado, en fin. Pero una vez más, hay incremento de puestos de trabajo, aunque las compañías temen que haya recesión. Esto es cierto, las recesiones, cuando los gobiernos se desinvolucran de ellas, pues las recesiones son completamente factibles. Solamente tienes que dejar que los bancos privados empiecen a afectar las bolsas. Pero ¿qué recesión va a tener Estados Unidos si tiene todas las fichas, salvo que haya un holocausto nuclear? O sea, si va a vender gas a cholón. A ver, pero eso no me va a llegar a mí cuando me toca ir a comprar pan. ¿Me entiendes? Eso no nos va a llegar a nosotros a la casa. Eso le va a beneficiar a los de Exxon y a los de Texaco. Pero me refiero que... Y eso van a seguir haciendo ganancias multimillonarias. Sí, obviamente. Mientras tanto van a hablar a cara al público diciendo qué mal está la economía aquí hoy. Tenemos que ¿cómo se dice? Echar a gente de los puestos. Y van a continuar haciendo. De hecho, tengo una cifra delante mía que dice que la industria de healthcare, de sanidad pública, ¿no? Ha añadido 60.000 puestos de trabajo, pero que se ha congelado. Este año ha añadido 60.000 puestos de trabajo, pero que se ha congelado. Y que bueno, que temen, ¿ves? Como la sanidad no es pública, la sanidad es privada, pues los grandes hospitales y las grandes corporaciones que financian los grandes hospitales van a pedir que, debido a que la bolsa está en descenso, que congelen gastos para así no tener tantas pérdidas y entre ellos contratos. Pero yo entiendo que en Europa se hable de recesión por los problemas energéticos, incluso en España. Pero ojo, que aquí en septiembre
el paro ha bajado, que yo es la primera vez en toda mi vida que he oído que en septiembre, que el paro ha bajado, el paro siempre subía en septiembre. Era la noticia de la hostia en agosto, normal, en agosto o junio, y en septiembre siempre subía, y eran cifras horribles. Y sin embargo, es la primera vez que escucho lo contrario. Y sin embargo, todas las medias están hablando de la posible recesión en un mes o dos. Claro. Bueno, con el problema de la guerra, pero en Estados Unidos yo no lo entiendo. O sea, pero bueno, le pilla lejos la guerra. Es que tú me estás pidiendo que te explique algo que yo te estoy confirmando. Las recesiones son artificiales y no tienen una explicación natural. Me refiero, y sobre todo lo que se niegan a hacer los gobiernos es blindar los mercados. Tú tienes que crear un sistema de bolsa donde el que invierte en pan no le afecte al petróleo. Y punto. Me refiero, por tanto, si te caen tus valores del trigo, el resto de los otros mercados tienen que ser impolutos, no tienen que ser afectados, pero claro, están usando las bolsas de valores como dominós, como que cae un sitio, hacemos caer, jugamos silla musical, ¿no sabes? De esa de que hay 5 jugadores y solo 4 sillas, y el que se quede fuera es el que pierde, que el que se queda fuera, ¿quién es? Es siempre el ciudadano medio. Sí, claro, efectivamente. Es el que menos se queja también, o el que menos poder tiene de defenderse. Exactamente. Entonces, en vez de usar las recesiones o los problemas económicos, ¿no?, como un sistema a afrontar por una determinada industria, se deja que todo esto recaiga al final en la ciudadanía por un sistema de traspasar las deudas. O sea, pasar la deuda al otro, pasar la deuda al otro, pasar la deuda al otro. Si aquí me va mal en este sector, me te va mal en el tuyo. Y al final la paga la ciudadanía. Y yo siempre he estado denunciando eso. Otra noticia que me ha llegado es que Estados Unidos ha declarado que por primera vez tiene una deuda externa de 31 trillones de dólares. 31 trillones, pero yo creí que trillones era una cifra inventada ya, que eso ya no... Creo que eso ya, una vez que tienes trillones me da igual, ya uno que 80 trillones. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pensé que cuando llegabas a un trillón lo tirabas todo otra vez y volvías a empezar, ¿no? Te dan un globito, toma, un globito de un trillón, felicidades. Ya. ¿Y a quién se lo debe? ¿A China? No, aquí no tengo diferentes. Porque creo que China tiene mucha deuda de Estados Unidos. Mucha deuda, sí señor. Pero como te digo, son noticias que se hacen para crear una carestía artificial y para crear un sistema de crisis artificial con el que expoliar a la ciudadanía. Sí, para robar se inventan enseguida cosas. Yo creo que voy a dar la última noticia y voy a compartir una noticia que ha salido estos días que a mí me ha hecho relativamente gracia y igual le sorprende a la gente porque igual no es lo que piensan. ¡Putas! ¡Salid de vuestras madrigueras, cabonconejos! ¡Sois unos putos ninfómanos! ¡Os prometo que vais a follar todas en la capea! ¡Vamos a jugar! Bueno, esta es una parte del vídeo que es de un colegio mayor en el cual pues tienen esta ceremonia, que justo enfrente del edificio está la sección de chicas y las saludan así. Entonces, bueno, le han preguntado a algunas de las chicas sobre ¿esto te parece bien? Bueno, pues es lo que digo, que yo al final pienso que si se sacan las palabras de contexto parece una locura, pero al final te tienes que meter en la situación y ver que estos niños no lo han hecho con ningún tipo de mala intención. Al final es una broma que nos hacemos entre nosotros. Primero ellos nos dicen no sé qué tonterías, luego nosotras les contestamos con otras y al final es que si preguntas niña por niña a las estudiantes de este colegio mayor, todas estamos de acuerdo en que ninguna nos hemos sentido ni ofendidas ni humilladas, porque es que sabemos que es una broma que nos hacemos entre nosotros y que es que son niños que nos tratan fenomenal, son los primeros que nos acompañan a la puerta del colegio mayor para que no volvamos solas, nos tratan fenomenal, son súper buenas personas. Entonces, bueno, son súper buenas personas. Esto es de un colegio pijo de Madrid, un colegio bastante pijo, creo que pagan unos 3.000 euros por tener ahí a los niños encerrados disfrutando, pero yo, en contra de lo que puede llegar a pensar la gente, efectivamente, está descontextualizado. O sea, no es que estoy a favor de que digan estas jergas. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es que esto se hace todos los años, pero salta a los medios públicos cuando se hace viral y, sobre todo, echan a la persona que lo sale gritando, lo han echado del centro porque se ha hecho viral. Pero esto se hacía todos los años. Los años anteriores nadie se acordaba de esto, el colegio no miraba para ello, no le importaba. Y sobre todo, ellas se sienten agredidas, la mayoría ha dicho que no, porque ellas contestan. Es como un rito, bueno, a ver, no sé, en los toros también se mata y tampoco los prohíben, ¿no? Es decir, no digo que esto se haya que repetir, pero me parece que
el hecho de que se haya hecho viral es cuando el colegio ha tomado medidas. Hasta entonces a nadie le importaba un huevo esto. ¿Tú qué opinas, Gerard? Opino que a mí esto me parece un poco de baja calaña, el entrar a preguntarle a una estudiante cómo se siente por escuchar esto, porque es exactamente paralelo a que le vayas a una mujer violada y le preguntes, bueno, a ver, ¿cuál te gustó más, la grande o la pequeña? Joder. ¿O cuál te dolió menos? Lo digo en serio, es que es fuera de contexto. El problema no es cómo se sienten ellas, lo digo en serio. La noticia no es cómo se sientan ellas, la noticia es que hay estos descerebrados en el siglo XXI gritando esto desde un colegio y que el colegio no ha hecho nada. Esa es la noticia. Pero Gerald, no han cortado este vídeo. Yo sí, seguro que si hubiera sido grabando, hubieran recibido las voces de ellas y hubieran hecho pues algo similar de la parte de ellas. Entonces ahí tienes otra noticia que es estas tías emplazando improperios al otro, ¿no? Y lo digo en serio, tienes dos noticias diferentes. Pero eso igual no sería noticia ni sería viral. No puedes excusar el asunto que decías tú de los toros solamente porque haya gente aplaudiendo desde las gradas. Y esto no puedes excusar el hecho de que esta educación esté mal hecha, la administración de la escuela lo está haciendo mal, estos alumnos estén haciendo mal solamente porque los alumnos del otro lado contestan. Eso no es nada. Pero yo me voy al hecho de que lo descontextualizan. Y es que eso es importante. Un chiste sobre Guerrero Blanco al día siguiente de que lo estallen, pues igual no cuadra. A eso me refiero. Pero al estar descontextualizado, pues claro, y sacado de contexto, claro que hiere sensibilidades. Pero en el momento, siendo una cosa universitaria y no habiendo muertos, ni habiendo historias y sabiendo que es una broma, o que es una performance, o que sea una obra de teatro, aunque no esté público... No. Pues yo no le llamaría tanto, no le daría tanto, o sea, me preocuparía más de que solo se preocupan cuando ha saltado a los medios y hasta entonces que hacía todos los años no importaba a nadie. Entonces es hasta entonces exactamente, eran cómplices de ello, correcto. A lo que me refiero es como cuando muere gente en el Mediterráneo, como no los vemos a nadie le importa, pero en el momento en que lo grabemos, como lo que pasó en Melilla, entonces de repente sí que importa. O sea, si no lo vemos, no existe. Correctamente, así es así. Pero una vez más, a mí la noticia me parece, yo la noticia la veo. Y yo la noticia la interpreto una vez que le saco todo el relleno y toda la mantequilla, la verdadera carne, la verdadera carnaza es eso, de que hay escuelas privadas que permiten estos comportamientos y que esto es un reflejo tanto del alumnado como de la administración. Déjate de historias de ¿a vosotras os molesta que os digan esto? ¿A vosotros esto, lo otro? No, que, o sea, hay instituciones que a esto les parece normalizado, tío. Es que yo si fuera el director del colegio, a mí esto me pasa un año. No necesito que se haga viral el vídeo. El primer año que me pasa, correcto, el segundo no me pasa seguro. No, nada, imposible. Sí, seguro, o sea, me pasa una vez, no me pasa dos. Tío. Estoy contigo, pero bueno, quizás esto sea parte de la conspiración de devaluar y degradar la educación, ¿no? de las nuevas juventudes para que así sean manipulables a tendencias. Bueno, seguro que los que están en este colegio gritando estos gobernarán dentro de no mucho nuestros están en este colegio políticos. Y de aquí van a la de Juan Carlos para estar preparados para gobernar. Bueno, vamos a terminar el programa, llegamos casi a la horita justito. Ha sido un placer, Gerald. Nos vemos igualmente, próximamente. David. Suscribiros, venga, hasta pronto. Compartir, que debemos salir de pobres. Además, ahora suscribiros más, que está pagando $1 por el diario, así que venga.